Hermanos, disculparán que hace un momento no pudimos continuar, pero tuvimos algunas dificultades técnicas. Sin embargo, continuamos ahorita comentando lo que decimos de la palabra de Dios. Y hermanos, son tan amables de continuar ahí en Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, verso 35. Vamos por favor, leer la palabra del Señor. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Quién considera como nada a los habitantes? El Señor Dios Todopoderoso. Él es el quien tiene todo el poder, todo el control. Sí, podemos saber aquí entonces que si Él es el soberano de la tierra, es su consejo el que tiene valor en nuestras vidas. Muchas personas dirán, bueno, es que yo no quiero ser un mero robot, yo no quiero ser esto. Esta es la falta del conocimiento del Señor que nos hace buscar en nosotros mismos las mejores decisiones de cómo vivir. Nosotros no podemos decidir eso y siempre decir que esto es lo mejor para mí. Una persona, por ejemplo, alguien dirá, yo tomo las mejores decisiones porque eso es lo que me parece mejor en mi vida. Pero se olvidan de que en realidad la vida ni siquiera les pertenece a ellos. Alguien dirá, yo venzo al cáncer porque sigo los tratamientos médicos. Bueno, tú no lo puedes vencer, es una enfermedad que te está matando. Los médicos hacen lo mejor. Y sin embargo, tú estás descansando en el consejo de los médicos y de la ciencia que tal vez ninguno de los están presentes han descubierto. Solamente siguen los consejos de alguien más que estudió. Sigue siendo dependiente de algo. La idea es esta. Cualquier decisión que digamos acerca de nuestras vidas siempre será en forma dependiente de algo o de alguien más. El Señor no depende de nada, no depende de nadie. Él es el único que puede tomar consejo, decisión, voluntad, acción por sí mismo y por eso todos los habitantes de la tierra, criaturas dependientes, no son capaces de saber o de opinar de una manera sabia. Por eso el consejo de los seres humanos se reduce a nada cuando se trata de la soberanía de Dios, cuando se trata de Dios mismo. Él hace según su voluntad. Esto es lo que dice aquí en la palabra del Señor. Daniel 4:35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace según su voluntad. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Hermanos, la voluntad de Dios no es un capricho. La voluntad de Dios siempre es lo mejor, en lo mejor, para lo mejor, por lo mejor, en todo. Las decisiones y consejos de Dios no son únicamente para explicar algo por capricho. ¿Le pareció bien Dios hacer las cosas? Porque Él planeó y buscó y tiene y siempre decide las mejores formas y los mejores caminos y las mejores maneras para tener siempre lo mejor. Todo está puesto en un lugar preciso, exacto, maravilloso, pero al mismo tiempo está puesto porque así está establecido que todo funcione de acuerdo a un orden. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de caos. El caos es precisamente no tener ni un propósito, no tener una función, no poder tener un lugar específico donde pueda existir un beneficio para todos. El caos no ha sido establecido por Dios y Dios no lo va a mantener. Nosotros queremos el caos porque cada quien quiere hacer lo suyo. Cuando pensamos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y tenemos 100,000 opiniones de lo mismo, por eso tenemos caos y tenemos tantos problemas. Unos deciden esto, unos deciden lo otro. Dios no es un Dios de caos, Dios es un Dios de orden. Y no quiero usar esta frase como muchas veces en esta denominación se usa para tomar una opresión sobre otros pensamientos. No.
Dios es un Dios de orden porque todo lo estableció desde antes de la fundación del mundo con un orden para que todo funcionara correctamente, porque no hay nada ni nadie que se pueda comparar a Dios. Pero no para establecer un punto de vista donde digan, no me parece lo que hacen los demás, y entonces eso está fuera de orden. Eso no es el punto de aquí. Quiero compartirles algunos de los pensamientos de este hombre, se llama A.W. Pink. A.W. Pink nos enseña aquí acerca de la voluntad del Señor, ¿verdad? Acerca de la soberanía y de los atributos de Dios, que realmente nadie puede frustrar ni obstaculizar las cosas que Dios nos ha dado. Déjenme poner aquí esto por favor un momento. Un segundito. Nadie puede frustrar a Dios, nadie puede obstaculizarlo. Siendo infinitamente elevado por encima de la criatura más elevada, Él es el Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, sujeto a nadie, influenciado por nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que quiere, solo como Él quiere y siempre como Él quiere. Yo creo que eso queda bien claro, ¿verdad? Es muy sencillo realmente de entender, y sobre todo para el creyente que sabe que no es salvo para seguir haciendo su vida como Él quiere, es salvo por la gracia de Dios para pertenecerle y ser siervo del Señor. Nadie puede frustrar los planes ni la voluntad de Dios, ni tampoco puede obstaculizar su reinado, su dominio sobre todas las cosas. Él es infinitamente más elevado. Miren, en cuestiones de autoridad, nosotros entendemos que el que está hasta arriba es el que tiene más autoridad. Digámoslo así, en cuestión política tenemos al presidente, en cuestión militar tenemos al jefe de los jefes del comando, general, comandante, etcétera. En la marina tenemos, ¿verdad? También las personas que están al cargo, lo más avanzado, también los comandantes, el admirante, por ejemplo. E incluso en la casa tenemos a veces, bueno, quien manda más es fulano o sutano, pero siempre ocupan un lugar alto. Dios vive, Dios tiene, Dios posee por Él mismo el lugar más alto de todos. Él es el Altísimo, que en realidad es una palabra para explicar en una sola forma que Él es 3 veces alto. Él es el alto, el más alto y el más alto de los altos. Esa es la idea del Altísimo, lo máximo en autoridad y posesión. Señor del cielo y de la tierra. ¿Quién puede compararse al Señor? Acuérdense que Señor no es un nombre. Señor no es un nombre. Señor es un título otorgado, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, donde recibe no solamente la autoridad, sino el poder que solamente pertenecen a Dios. La autoridad y el poder que solamente le pertenecen a Dios. Señor, el señorío es, haz tu voluntad, porque tu voluntad siempre es la mejor. Haz tu voluntad porque no hay nadie más digno de ejercer esta voluntad. Haz tu voluntad porque solamente tú tienes el poder para ejercer tu voluntad. Cuando le dices Señor a nuestro Señor Jesucristo, tú bien sabes de quién estás hablando. Y si lo dices de dientes para afuera, estás muy mal delante de Dios. Muy mal. Miren, hermanos, Él dice, Él siempre hace lo que Él quiere, como Él quiere y por lo que Él quiere. Dice aquí también otro pensamiento que tenemos de este hombre, A.W. Pink. La soberanía divina significa que Dios es Dios de hecho, así como en nombre, que Él está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas según todas las cosas, trabajando todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, según el consejo de su propia voluntad. Y miren, si nosotros entendemos la soberanía de Dios, y antes que poder hacer una aplicación de tipo alguno a nuestra situación actual,
Si no comprendemos y no conocemos quién es Dios, de nada sirve lo que podamos nosotros hablar. Miren, la predicación cristiana no se basa en lo que, cómo podemos ser mejores, en nuestra mejor vida ahorita, en nuestro mejor medio y cómo ser populares o eso. Esa no es una predicación bíblica. La predicación bíblica se basa en explicar a Dios como Dios es y con sus propósitos, sus mandamientos. Hablamos de la palabra de Dios porque hablamos del Dios de la palabra. No hablamos de la palabra de Dios para buscar nosotros excusas para reclamarle a Dios o para exigirle a Dios lo que nosotros queremos. De ahí que, las promesas de Dios. Sí, las promesas de Dios se cumplen porque Dios es fiel. Las promesas de Dios no son para todos, excepto una, que va a haber un juicio. Esa sí es una promesa para todos. La soberanía de Dios, entonces, dice ahí, significa que Dios es Dios de hecho. La gran diferencia, entonces, ¿cómo sabemos nosotros los creyentes que Dios realmente es mi Dios? Salmo 33, del 8 al 12, una pequeña guía. No es todo, es una pequeña guía, pero es súper importante porque es la palabra de Dios acerca de cómo saber que Dios es Dios de hecho. Y el cristiano no tiene ningún empacho, no tiene ningún problema o alguna dificultad en entender que Dios es Dios de hecho. Pero pobre de aquel que llamándose creyente, su Dios es solo Dios de palabra. Oh, Diosito, no existe tal cosa como Diosito. Si tú dices Diosito, no es una forma cariñosa de referirse a Él, es una ignorancia de quién Dios es. Una ignorancia. Si tú sabes quién es Dios, no te atreves a llamarle a Él Diosito. No te atreves. Miren, Salmo 33, versos del 8 al 12. Salmo 33, del 8 al 12. Verso 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Número 1, verso 8. Tema a Jehová toda la tierra. Temor en todo sentido. Temor de quien llega a nosotros, de quien Él es. Temor de su poder. Temor de sus decisiones, que en su decisión pueda ser algo terrible o que produzca asombro. Eso produce temor. Hermanos, ciertamente tenemos temor de lo que está pasando ahorita en nuestro país y alrededor del mundo. Es porque Dios así lo ha decretado. Nos debe poner a temblar las decisiones y el poder de Dios. Él mandó una enfermedad mundial. ¿Podemos comprender esto? Podemos comprender que si Dios decide el fin de la humanidad entera, Él lo ha decidido. ¿Tenemos temor de Dios por esto? ¿O queremos defendernos hasta con las uñas en nuestros últimos recursos, nuestros propios recursos? El cristiano tiene temor de Dios y realmente quiere vivir como que Dios es Dios en su vida. Temor de Dios. Temor a Dios también. Pero temor a Dios de no ofenderle. Temor a Dios de hacer lo que Él manda. Yo le digo a mi hijo, ve y corta el zacate. Yo le digo a mi hija, ve y lava los trastes. Yo le digo a mi hija, ve y limpia tu cuarto. Y no lo hacen. Ellos no me tienen temor. ¿Por qué? Porque no lo hicieron. Muchos dirán, es que no lo tienen que hacer por eso, lo tienen que hacer por amor. Amor también debe de haber temor. Yo no voy a ofender a quien amo. Si mi esposa me dice, plancha la ropa, lo voy a hacer porque la amo, ¿verdad? Es un temor reverente. El amor es otra forma de expresar temor. No quiero ofenderla, no quiero hacer nada malo. Tampoco voy a hacer algo que me denigre, realmente es el punto, pero la idea es, tengo temor de quien amo, tengo temor
de la persona a la cual me estoy refiriendo. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, teman delante de él todos los habitantes. Verso 9, segunda cosa, hay que saber si Dios es mi Dios. Porque él dijo y fue hecho. O sea, las cosas no se crean de la nada. Mencionamos esto la semana pasada. Nada existe que haya venido de la nada. Todo existe porque tuvo un origen. Porque alguien, no algo, alguien creó todo. Nuestro Señor. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Vean la autoridad, o sea, vean la soberanía de Dios. Él mandó, nadie más, no hubo un consejo, no hubo una junta. El reino de Dios no es una democracia, la iglesia no es una democracia, no es la autoridad de la mayoría, es la autoridad divina. La mayoría tampoco, como una república, elige unos cuantos para tomar esos cuantos las decisiones. Las decisiones espirituales de una iglesia únicamente le pertenecen a Dios, porque Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor de la iglesia. Ningún hombre tiene tal autoridad. Porque Él dijo y fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Y desde el principio, desde el comienzo de todo para nosotros, las cosas fueron hechas por Dios, pero Él lo decidió desde antes de que existiera todo. El Dios eterno, desde la eternidad, Él ha creado todo. Mandó y existió. O sea, ¿quién tomó esta decisión? Cuando tú mandas, tienes que pensar lo que tienes que mandar. No mandas por mandar. Yo sé que mucha gente tiene esa mala costumbre, manda por mandar, porque no ha pensado lo que está pidiendo. Quiero que me traigan 200 pasteles, dijo el cochinito. 500, perdón. Y se los trajeron. Y después del coma diabético, tuvieron que sacrificar al puerco y comérselo, porque estaba demasiado gordo. Eso es una mala decisión. Tienes que pensar las decisiones. Mucha gente actúa sin pensar lo que está pidiendo. Entonces, Dios no hace eso. Dios no puedes decir, oh, ¿por qué hice esto? Dios nadie le va a dar un consejo. Oh, Señor, ¿por qué hiciste esto? Es totalmente fuera de orden. Pero no solo eso, sino totalmente absurdo el ponerse a discutir las decisiones de Dios. ¿Por qué a lo mejor le preguntas, Señor, ¿me podrías dar la sabiduría para entender tus decisiones? ¿Me podrías dar el entendimiento para saber qué hacer? ¿Me podrías ayudar simplemente, aunque no me des el entendimiento? Porque yo no voy a cuestionar tus acciones, pero sí quiero hacer lo que a ti te agrada. ¿Cuántos de nosotros buscamos el consejo de alguien que realmente nos ama? ¿Cuántos buscamos el consejo? La mayoría de nosotros damos consejos, pero no amamos a los que aconsejamos. Pero cuando alguien viene que me ama sinceramente, se preocupa por mí, que me provee lo que necesito y me da un consejo, debería de ponerle atención. Y así es Dios para con nosotros los creyentes. Siempre está dándonos la dirección y la guía y buscando el mejor consejo para nosotros y siempre está dándonos eso, pero nosotros lo rechazamos. ¿Dónde está el consejo de Dios? En su palabra. En la palabra bendita de Dios encontramos el consejo. Y por él, cuando Él manda, todo existe. No puedo ponerle ninguna coerción, no puedo forzar a Dios en lo que yo quiero que Él haga. Todo le pertenece a Él. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Cualquier consejo que yo tenga acerca de mi vida es como nada. Es como nada. Él hace nulo el consejo de las naciones. Frustra las maquinaciones de los pueblos. No hace mucho estábamos sufriendo de que había pueblos que quieren mandar las bombas atómicas, que quieren mandar misiles, que quieren destruirnos, el fin del mundo. Tenemos miedo de los terroristas, tenemos miedo de las enfermedades, epidemias, tenemos miedo de todo. Tenemos miedo absolutamente de todo. Pero no tenemos temor a Dios, estamos equivocados. Esas maquinaciones ya no existen el día de hoy. Los que recordamos algo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque nuestros padres nos platicaron esto. Bueno, o de la Primera Guerra Mundial de hace un siglo, pasó hace ya 100 años, vieron las terribles cosas que acontecieron. Se acabó el mundo ese día, no se acabó. Es más, antes de que empezara la guerra hubo un gran cometa, ¿verdad? Que pasó, la gente decía, el fin del mundo.
No hace mucho, la gente decía, el año 2012, el mundo se va a terminar, según los mayas. Los mayas, ¿no? Y tantas cosas, tantas profecías según que ha habido por ahí. Hermanos, eso no es el consejo divino. Las profecías son claras en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto al fin del mundo. Pero no se trata de esto, hermanos. Se trata de que con ellas Dios ejerce su autoridad. Y el creyente debería poner más atención a la autoridad divina en las Escrituras. Nuestro consejo es nulo delante de Dios. Nuestras maquinaciones son nada delante de Dios. Ahorita estamos pensando en que ya podemos salir, que podemos regresar, que podemos hacer. ¿Y por qué no pensamos mejor nosotros los creyentes? Bueno, qué bonito que podemos regresar a la casa de Dios, pero voy a ser prudente. Primero voy a buscar a Dios en oración. Primero. ¿Por qué? Verso 11. Por eso mi Dios, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hacemos bien en atender la palabra limpia, la palabra bendita, la palabra sana. No las opiniones de nosotros como humanos. La palabra de Dios es clara. El predicador no es predicador de una denominación ni de ciertas actividades, ni tampoco está para entretener a la gente. El predicador debe de hablar lo que Dios dice, porque su palabra permanece para siempre. Su consejo es eterno. Los pensamientos del corazón de Dios son para todos, para los que fueron antes de mí, para mi esposa, mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para todos los que vengan. Y nos da la bendición de, acuérdense, bienaventurado quiere decir que eres 3 veces bendito, que eres 3 veces feliz, que has alcanzado lo máximo de realización en la vida. Esa es una persona bienaventurada. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Nosotros creyentes entendemos esto. Mucha gente se dice ser verdadero cristiano, pero en realidad solo unos pocos le pertenecemos al Señor. Los elegidos, los llamados. ¿Por qué decimos esto? Porque es lo que la palabra de Dios enseña. Muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y vean qué bendición tan tremenda dice ahí, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. De hecho, no de palabra. Dios de hecho, no de palabra. Todo el mundo puede decir algo acerca de Dios, pero no todo el mundo vive como que realmente cree en Dios. Bien importante, vamos. Ahora, ya leímos esto. Quisiera compartir otros cuantos pensamientos. Tenemos aquí uno, para empezar, uno de Martín Lutero. Martín Lutero fue un gran reformador, que fue de los primeros que podían o que buscaron reformar, por eso se llama reforma. Mucha gente le llama protestantismo porque no entienden que el concepto no era protestar solamente, sino reformar la iglesia tan corrupta, porque una iglesia, llámese quien sea, si no obedece a la palabra de Dios, es una iglesia apóstata y corrupta. Y puede ser la iglesia católica o pueden ser los bautistas, pero si la iglesia, llamada iglesia, no obedece a la palabra del Señor, es una iglesia apóstata y corrupta. No tiene nada que ver con Dios, porque Dios es santo. Dios es limpio. Me he brincado un texto, pero déjame terminar ese pensamiento primero, luego nos vamos a regresar, perdón, yo una equivocación mía. En una de las cartas a Erasmo, Lutero dijo, Erasmo en su tiempo era uno de los mayores filósofos de la Iglesia Católica que fue enviado a contradecir las enseñanzas de la Reforma. En la historia se conoce como la Contrarreforma, de la cual surgió, para algunos de los que estudiamos un poquito de historia, la llamada Inquisición. Es un tema que tal vez en el futuro podamos discutir, pero bueno. Lutero
había escrito varios libros acerca de la necesidad de regresar a la palabra de Dios, de la necesidad del creyente de conocer realmente a Dios y de la salvación por fe en el Señor Jesucristo. La diferencia de la iglesia corrupta es que la iglesia siempre añade obras, tradiciones y autoridad a hombres que la Biblia, la santa palabra de Dios, no enseña. Sosteniéndose en esto, Erasmo siempre contradecía a Lutero, pero Lutero, cuando recibió las cartas de Erasmo, le explica en uno de sus libros, le dice, tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. ¿Cómo podemos nosotros entender a Dios si queremos verlo desde el punto de vista infinito, material, limitado de nuestra naturaleza como criaturas? Esto es imposible. Aún yendo a la palabra de Dios, si nosotros solamente vamos de una manera, no sé, escolar, o una manera en la cual nosotros queremos solamente aprender los conceptos, no vamos a entender jamás a Dios. Dios es espíritu y su reino es espiritual. Cualquier definición que hagamos de Dios sin entender el principio espiritual, pues sin ver las cosas como Dios las ve, ver la totalidad de la escritura, simplemente son pensamientos humanos que no nos llevan a ningún lado. No está mal y sentir ni hacer. A veces yo veo algunos de los llamados apologistas que tratan de defender la fe y en realidad solamente están tratando de ganar un argumento humano. Se olvidan de lo principal, que es espiritual, que Dios es espíritu, y tratan de convencer por medios humanos, filosofías humanas. Es cierto, pueden ganar una discusión, pero nosotros necesitamos ver lo espiritual, lo espiritual. Ahora, estos pensamientos de Erasmo eran demasiado humanos porque solamente se centraban en el hombre y sus necesidades. Sigue siendo lo mismo ahorita. Uno de los mayores errores que tenemos como iglesia es pensar que las necesidades de la iglesia son las que van a mover la voluntad de Dios. Y esto es equivocado. Que las necesidades en el pueblo son, pues, las razones por las cuales el hombre va a recibir beneficios de Dios. Eso no es cierto. Dios ya tiene su plan. Dios ya ha entendido todo. Dios ya ha preparado todo. Y el pensamiento divino de Dios es llevar a aquellos fieles creyentes que han sido redimidos por la gracia de Dios para vivir con Él en su reino eternamente. Ninguna persona, ninguna, que no haya sometido toda su vida a Jesucristo podrá jamás entrar en el reino de Dios. Su voluntad es que nadie perezca, pero su voluntad es que solamente los suyos, sus ovejas, que oyen su voz, lo han de seguir. Miren, esto nos hace también pensar en lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Y quién está enseñando a nuestro alrededor? Miren, nosotros también, dice aquí esta cita, aunque no tenemos ninguna posición entre los líderes religiosos de esta época degenerada, preferimos el mismo cargo contra la mayoría de los predicadores de nuestros días y contra aquellos que, en lugar de buscar las escrituras por sí mismos, aceptan perezosamente la enseñanza de los demás. El creyente me dijo al pastor, o lo leí en un libro, tal iglesia cree esto, mi iglesia, mi denominación cree esto. Esas son enseñanzas de hombres que no nos llevan a entender la soberanía ni la voluntad de Dios. La soberanía de Dios es realmente conocer, de hecho, como mencionamos, un Dios de hecho, de obra real, que Él gobierna en todo aspecto de mi vida. La soberanía es su control, su gobierno, sus decisiones, su voluntad, a las cuales estoy yo totalmente dedicado y totalmente entendido de que debo de aceptarlas como lo mejor para mi vida. Cierto, somos esclavos de Él. Dejamos de ser gente racionales y que podamos tener capacidad de pensar y discernir. No. ¿Por qué? Porque hemos decidido, hemos racionado, hemos pensado que Dios siempre tiene lo mejor. Esa es la parte espiritual.
¿Por qué lo decidimos? ¿Por nuestro entendimiento? No, porque fue una gracia bendita en Jesucristo que Él nos permitiera entender esto. Y por eso lo mejor que pudimos hacer es entregarle todo a Jesucristo. Eso es lo más racional que pudimos haber hecho en la vida. Irracional para el hombre, porque el hombre siempre quiere decir, no, yo tengo libre albedrío, no, yo tengo mi propia decisión. Hazla. A mí, que soy hijo de Dios y al creyente verdadero en Jesucristo, solamente le interesa y le hace llenar y lo satisface seguir la voluntad de su Padre, Dios, Señor y soberano. Nosotros no. Los otros no lo van a hacer. Por eso aceptan perezosamente lo que le dicen. Oh, vamos a repetir esto, vamos a repetir aquello. Se la pasan usando, por ejemplo, poniéndole dibujitos, poniéndole cositas, poniéndole formas de que esto es Dios. La mayoría de los cristianos no leen su Biblia, pues según se la viven oyendo cantitos cristianos, que la verdad no tienen ni siquiera nada que ver con la escritura. Simplemente los hacen sentir bien, como si fuera ese noviazgo de adolescentes que piensan que el mundo es feliz simplemente porque se agarraron de la mano. Que no tiene nada que ver con Dios. Absolutamente nada. Miren, si nosotros empezamos a ver las enseñanzas de los hombres, estamos perdidos. ¿Cuál es la enseñanza divina? Es lo que debemos de preguntar y buscarla. No tengo que me expliquen, sino que lo vi en la Biblia, lo vi, miren, ya leímos Isaías 44, ya leímos Isaías 46, ya leímos esto, dice, fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay Dios. Las enseñanzas de los hombres que dice aquí son como nada, el consejo de los pueblos han venido a hacer nada. Señor, entonces, ¿dónde estoy? Cierto, allí es cuando empiezas a buscar a Dios. Dios te empieza a revelar en su palabra que esto es incorrecto. Ahora lo empiezas a buscar y lo sigues y lo buscas y lo sigues y lo sigues y vas aprendiendo más de Él. Y por su gracia bendita entiendes lo que Él quiere para ti. Y ese es entendido el principio más básico. Dios es soberano. Dios tiene todo, absolutamente todo en su control. Si Él está en control, no tengo temor alguno. Hermanos, acuérdense, Salmo 23 es un salmo que hasta se los queremos enseñar a nuestros hijos porque se oyen muy bonitos de chiquitos repitiéndolo, pero de grande los flojos nunca se los quieren aprender. ¿Y tú de chiquito te sabías los textos? No. Eres un buen periquito que repetías algo, pero nunca llegó a entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque si hubiera entrado, hoy no estuviera olvidado. Jehová es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. ¿Lo crees o no lo crees? Tienes dinero, no tienes dinero, tienes cosas, no tienes cosas, es lo que tú crees, pero en realidad a quien debes de creerle es al Señor. Esa es la soberanía de Dios, ese es entender que Dios es Dios en verdad en mi vida. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la pura verdad. Nada más. Y vean, hermanos, todos los demás son conceptos degradantes en cuanto a la voluntad de Dios. Otro pensamiento de este hombre. Las concepciones más deshonrosas y degradantes de la autoridad y acerca del reinado del Todopoderoso se practican ahora casi en todas partes. Para innumerables miles, incluso entre aquellos que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras, el Dios Todopoderoso de las Escrituras es desconocido. Él mismo dijo, si conocieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él agua viva, le dijo a la mujer samaritana en Juan 4. Si conocieras el poder de Dios, no lo conocemos. Creemos que el poder de Dios es que, oh, tengo dinero para pagar mi bill. Oh, ese no es el poder de Dios, hermano. Esos son pequeñas gracias, pequeños regalos. El poder de Dios es que Él gobierna el universo. Yo creo en Él, que Él gobierna, que Él es soberano en todo el universo. Ahora en mi vida. Y seguimos en Él, y continuamos en Él, y viviremos con Él para la eternidad, pero no hasta que me muera, desde ahorita, hoy. Hoy es el día de salvación, no hay más. Hoy es el día que podemos estar. En la antigüedad, Dios se quejó de un Israel apóstata, que renunció a su fe, que negó su fe. Pensabas que de cierto era como tú, lo que pensabas.
Salmo 50, 21, miren. A ver si nos da tiempo. Si nos da tiempo, hermanos, porque se nos está acabando aquí, desgraciadamente. Salmo 50, verso 21. Los que nos siguen ahí en Facebook pueden checar ahí en los textos que estamos colocando aquí. Ojalá pudiéramos encontrar la manera de ponerlo para todos los hermanos, ¿verdad? Pero primeramente Dios. Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Estamos hablando de la actitud del hombre para con Dios, ¿ok? No solo había muchos pecados, estamos hablando de Israel. Salmo 21, Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Eso es lo que está diciendo. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Como decíamos hace un momento, los pensamientos siguen siendo muy humanos. Los pensamientos acerca de Dios siguen siendo muy humanos. ¿Por qué? Porque pensamos que era como yo. Un ejemplo. Ojalá hubiera dicho este en inglés, pero es importante. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Para Dios, perdonar es otorgar algo que no merecemos. Es una gracia. Para Dios es borrar del récord las maldades que hemos hecho porque hemos cambiado de actitud y podemos ver ahora nuestros errores. Perdonar para Dios es no traer culpa y castigo sobre lo que merece ser culpable y castigado. Para nosotros, ¿qué es perdonar? Básicamente lo mismo. Básicamente es otorgarle a alguien lo que no merece. Y hermanos, si lo hacemos, no es porque nosotros somos mejores, ni porque tenemos la capacidad de perdonar, sino porque hemos visto el ejemplo de nuestro Señor en perdonar. Cuando nuestro Señor perdona y nos pide a nosotros perdonar, nos aumenta algo a nosotros. Perdonar para nosotros también es obedecer a Dios. Perdonar debiera ser obedecer a Dios. De aquí que el que dice no puedo perdonar se está negando a obedecer a Dios. Que no tengo la capacidad, precisamente, no viene de ti, viene del ser infinito y divino, santo y poderoso, amado, bendito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cristiano busca que Cristo gobierne siempre, a cada instante en su vida. Obedecer para Dios, en este caso, de perdonar, sería ser humildes, humillarnos delante de Dios. ¿Qué pides Dios? Que te humilles delante de Dios. Que te humilles delante de Dios. No que pides, Señor. Hermanos, humillarnos delante de Dios es comprender la sabiduría de Él, es confiar en su palabra. Nos debe traer mucho gozo, hermanos. Tal vez desgraciadamente no tuvimos ahorita el tiempo, pero recordemos que es humillarnos ante Él, es que es comprenderlo, es decirle gracias, Padre. No pasamos estas semanas de enfermedad a nuestro alrededor, ni de epidemia, ni de dificultades, porque somos los mejores. No, Señor, no. Gracias, muchas gracias, porque tú has encontrado todo y en tu infinita misericordia nos has cuidado, nos has bendecido y lo harás siempre, porque así eres tú, Padre, y te lo agradecemos infinitamente. Vamos a orar. Gracias, hermanos. Disculpen que estuvimos batallando con lo técnico, pero nosotros no dependemos de cosas técnicas, dependemos de nuestra fe en el Señor. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana tan bonita, mañana maravillosa. Tu favor y tu misericordia sean con nosotros. Y Padre, al entender un poquito de tu amor, de tu cariño, déjanos también entender, Padre, que quieres tú más y más de nosotros cada día. Comprender, Padre, solamente puede venir de tu bendita decisión, de tu favor con que tú nos puedas agraciar, nos puedas conceder, que nos abras el entendimiento. No pedimos que lo abramos, Señor, porque nosotros leímos, sino porque tú nos lo has revelado. Cámbianos, Señor, para ser de tal manera hijos obedientes
hijos que invocamos bajo tu soberanía. Cuida a mis hermanos, cuida a mis hermanas, cuida a sus familias, a sus hijos, a nuestros ancianos. Cuida a los que están en problemas, Padre, enfermos, a sus familias, los que nos cuidan, aquellos que están buscando sustento. Pero Padre, sobre todo, bendice a las almas que te buscan de corazón, que quieren vivir de acuerdo a tu voluntad. Oramos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.